datos sobre Albert Einstein que quizás no encontrarás en Wikipedia. Cuando las personas escuchan la palabra genio, a menudo se les viene a la mente el nombre de Albert Einstein. Pero no vengo a contarte sobre su teoría de la relatividad, ni que desarrolló la ecuación más famosa del mundo, ni mucho menos que cambió la forma en que las personas ven el universo. Ah, y se me olvidaba, que ganó el Premio Nobel de Física en 1921. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Y no te contaré eso porque hay mucho más sobre el genio de los genios del siglo XX. El primer dato interesante es que Einstein sí fue un buen estudiante, pero era rechazado por sus profesores. Y te preguntarás, ¿cómo no iba a ser un buen estudiante si era un genio? Lo mismo me pregunto yo. Pero hay una leyenda urbana popular que dice que Albert Einstein reprobó matemáticas cuando era joven, pero finalmente terminó siendo un científico brillante. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo, macho, qué final épico, buenísimo, buenísimo. Aunque es una historia inspiradora, no es cierta. De hecho, se destacó tanto en matemáticas como en física a una edad temprana, aprendiendo por sí mismo matemáticas más complejas como la geometría euclidiana y el álgebra en el lapso de un solo verano. Con solo 12 años, Albert también descubrió su propia prueba de teorema de Pitágoras y dominó el cálculo a la edad de 14 años. Este muchacho me llena de orgullo. Yo a esa edad solo jugaba con muñecas. Esta creencia de mal estudiante fue fomentada en parte por la personalidad de Einstein, debido a que se destacaba en las materias que le gustaban, pero no entendía las cosas que debían aprenderse de memoria, sin razonar, ya que mataban su creatividad, por lo cual solo fingía interés en aquellas que odiaba y esto molestaba a sus profesores que no sentían ninguna empatía por él. Lo tenían como un burro incapaz de aprender nada. Señor, yo traigo un burro que habla. Hasta el director de la escuela le dijo a su padre, Hermann, que Albert no tendría éxito en nada, mientras que otros profesores preferían que no asistiera por lo raro que era. Y si esto fuera poco, sus compañeros lo apodaban Biedermeier, que significa tonto o que es fácil de engañar. A los 16 años, Einstein renunció a su ciudadanía y se convirtió en apátrida. Inteligente, ¿no? Al nacer, Albert Einstein se convirtió en un ciudadano del Imperio Alemán. Sin embargo, cuando tenía 16 años, con la aprobación de su padre, renunció a su ciudadanía alemana para evitar el servicio militar. Debido a esto, Einstein se convirtió en apátrida durante 5 años antes de convertirse en ciudadano naturalizado de Suiza. También tuvo nacionalidad austriaca y estadounidense. Albert nunca volvió a Alemania después de mudarse a los Estados Unidos. No se sentía seguro debido a las acciones en contra de los judíos, además que ofrecían recompensa por su muerte y algunos de sus compañeros fueron asesinados. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Los nazis confiscaron sus propiedades, su cuenta bancaria y prohibieron sus publicaciones que fueron quemadas en una plaza en Berlín. Siendo uno de los primeros en la lista de enemigos de Alemania, se instaló en la ciudad estadounidense de Princeton, Nueva Jersey. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Einstein tardó 8 años en conseguir un trabajo académico. Y yo quejándome por estar desempleada un mes. No me cuentas tu vida. Einstein mostró destello de su inteligencia durante sus años en el Politécnico de Zúrich. Pero su personalidad rebelde y su inclinación por faltar a clases hicieron que sus profesores le dieran recomendaciones poco entusiastas cuando se graduó en 1900. El joven físico pasó más de 2 años buscando un puesto académico antes de conformarse con un trabajo en la oficina suiza de patentes en Berna. El trabajo resultó ser perfecto para él, quien descubrió que podía cumplir con sus deberes de oficina en unas pocas horas y pasar el resto del día escribiendo y realizando investigaciones. A eso se le llama estrategia. En 1905, a menudo llamado su año milagroso, el humilde empleado publicó 4 artículos revolucionarios que presentaban su famosa ecuación, MC2 y la teoría de la relatividad especial.
Si bien los descubrimientos marcaron la entrada de Einstein en el escenario mundial de la física, no fue hasta 1908 que lo contrataron en la Universidad de Berna como profesor y conferenciante. ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. ¡Lo logró, señor! ¡Lo logré! ¡Lo logró! ¡Lo logré! Albert Einstein amaba inmensamente la música. Fue un apasionado de la música durante la mayor parte de su vida, e incluso afirmó que a menudo pensaba en términos musicales y experimentaba sus mayores alegrías en la música. Einstein también afirmó que probablemente se habría convertido en músico si no fuera físico. Su madre, Pauline Cox, le hizo aprender a tocar el violín a la edad de 5 años, pero entonces no lo disfrutó. Sin embargo, a los 13 años, descubrió las composiciones de Mozart y comenzó a interesarse más por la música. ¿Cuántas horas crees que dormía Albert Einstein? Es un hecho bien conocido que el sueño es necesario para que el cerebro funcione de manera efectiva, y Albert Einstein se lo tomaba muy en serio. Según los informes, dormía 10 horas al día. ¡Hurra! ¡Gary, tuve ese sueño de nuevo! Bueno, y antes de continuar explicándote todo esto, te tengo que pedir algo. Suscríbete. ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí, tú a mí? No puedes mandarme a mí, tú. Bueno, mejor seguimos con Einstein, ¿no? No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Albert Einstein inventó una nevera. Sí, una de estas. Además de científico, Albert Einstein también fue inventor. Junto con su alumno Leo Szilard, inventó un refrigerador en 1926 y obtuvieron una patente para él en 1930. La nevera no usaba freón y no tenía partes móviles. Aunque era silencioso, duradero y económico de fabricar, no era tan eficiente energéticamente como el refrigerador típico. Así que no logró despegar comercialmente. Las alas de Einstein también fracasaron. Einstein se interesó por la aviación, pero como no podía ser un genio en todo, aquí no le fue nada bien. En 1916 escribió un artículo científico en el que sugería un nuevo diseño para las alas de los aviones. Escribió la propuesta con la esperanza de mejorar la sustentación de los aviones y basó su diseño en el teorema de Bernoulli. Este es un señor que explica cosas de fluidos. ¡Ay, qué bruto focalicero! Bueno, vamos a lo importante. Cuando los ingenieros probaron su diseño contra alas de aviones convencionales, las alas convencionales lograron una sustentación mejor que el diseño de Einstein. Eso tuvo que doler. Ayudó a salvar a muchos científicos judíos. Durante el gobierno nazi, Albert Einstein mantuvo correspondencia con varios líderes como Winston Churchill, Lloyd George, entre otros. En su correspondencia, Einstein convenció a los líderes de buscar científicos judíos en Alemania y emplearlos en sus respectivos países. Ay, ¿no les dije que tenía buen corazón? El FBI espió a Albert Einstein durante décadas. Debido a su reputación como famoso científico y activista social, la Oficina Federal de Investigación FBI controló las acciones de este físico nacido en Alemania. Desde 1932, el FBI mantuvo un expediente secreto sobre Einstein debido a sus vínculos con varias organizaciones pacifistas y socialistas. Sospechaban que el científico era radical y comunista. En el momento de la muerte de Einstein, el expediente del FBI contenía 1427 páginas. La ecuación más famosa del mundo hizo posible la creación de bombas atómicas. Les hablo de la ecuación que guarda el secreto de la destrucción total, MC2. Ya que relaciona masa y energía y nos dice que, si la masa de un pequeño objeto se sabe desencadenar, es suficiente para lanzar por los aires a toda una ciudad. Ante el temor que los nazis se adelantaran, Einstein, persuadidos por los físicos Thielen y Wigner, firma una carta dirigida al presidente Roosevelt donde le urge para que se cree un proyecto que permita mantener un contacto permanente entre el gobierno y los físicos que investigan el tema nuclear en Estados Unidos y asegurar los suministros de uranio.
Esto ya no es divertido, es triste. Es como nace el proyecto Manhattan en 1941, donde se logra la mayor concentración de científicos de primera línea y de medios económicos de la historia. Sin embargo, a Einstein no lo incluyeron en el proyecto ya que, según informes de la CIA, temían que fuera un espía comunista. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. 4 años después, buscando la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el 6 y 9 de agosto de 1945 se realizaron 2 bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, ordenado por Harry Truman, presidente en ese entonces de Estados Unidos, muriendo así más de 200.000 personas. Mientras el avión sobrevolaba para dejar caer la bomba nuclear en Hiroshima, Einstein navegaba en un pequeño bote en el lago Saranac de Nueva York, y cuando se enteró lo lamentó profundamente. Hasta el día de su muerte, 10 años después del ataque, quedó sumergido en una contradicción, ya que era pacifista devoto y defensor de los derechos humanos, y a la vez creador de la ecuación que permitió construir la peor máquina de destrucción que ha hecho el ser humano. Irónico, ¿no? Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero no es tiempo de lamentos. Esto es todo por hoy. Recuerda comentar cuál de los datos no sabías, y si piensas buscar en Wikipedia para comprobar si lo que te he contado está ahí, ten en cuenta que no te lo cuentan como aquí. ¡Hasta la próxima!